Vive Radio. El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Desde aquí de Las Vegas, Nevada, su compañera Claudia Keki y mi querido amigo Gabo Guevara desde la Ciudad de México. Estamos bien felices de estar una vez más conectados con todos ustedes en esta hermosa mañana y pues no quiero dejar de saludarlos desde la Cámara Internacional de Conferencistas, gracias a la aportación de los señores Amadeo de la Rosa y Carlos de la Rosa, nuestro presidente actual de la Cámara Internacional de Conferencistas. Muchísimas gracias por estar ahorita sintonizándonos. Gracias también a nuestro compañero y amigo Xavi Herrera, que es nuestro presidente del Caribe y Centroamérica. Y pues no quiero dejar pasar de saludar también a nuestra querida amiga, hermana Vive Radio, porque es una mujer, ¿verdad? Vive Radio, es la radio. Gracias a Mario y a Edwin, que también nos sintonizan en esta mañana, nos ayudan y nos cooperan para mostrarles esta hermosa transmisión. Muchísimas gracias y también saludamos a mi querido amigo desde la Ciudad de México, Gabo Guevara. ¿Cómo estás, Gabo? ¿Cómo te encuentras esta mañana? Hola, ¿cómo estás, Claudia? Muy buenos días. Un gusto saludarte, un gusto saludar a Marcos Morales también, que anda por ahí. Pues estoy feliz y contento de asistir a la Cámara Internacional de Conferencistas, hoy sábado 13 de febrero del 2021. Tenemos algo muy padre, tenemos el invitado especial, que se llama Marcos Morales y tiene su libro Jugando a Crecer. Está muy bueno, nos va a dar una remembranza. ¿Qué crees? Que está fascinante el libro. Lo estuve leyendo ayer, antier, estuve reflexionándolo y es una enseñanza de vida. Pero todo esto, Claudia, me remonta a mi infancia, todo esto me remonta a cuando uno viene, pues vienes tocado por la vida. Vienes sentido y resentido, pero también vienes con amor. Casi siempre nos acordamos de las cosas que nos hicieron, pero pocas veces nos acordamos de lo bonito que era el jugar con el trompo, con las canicas, el estar en el piso, todas las cosas muy bonitas que tiene la vida y te brinda. Muchas veces esas no platicamos, entonces por eso ahora que vi su libro y que habla ahí de cosas muy padres, que ahorita que entre Marcos, quisiera pues platicar con él un poquito de eso, pero sí me remonta, Claudia. A mí me remontó mucho, ¿cómo ves tú? Sí, a mí también me encantó su libro. De hecho, se titula Jugando a Crecer, en donde nos enseña este libro, o más bien a nosotros como padres, a ayudar a nuestros hijos, a apoyarlos con amor, con modestia, honestidad, respeto, espiritualidad y solidaridad. Pero no queremos hablar nosotros del libro de Marcos, porque sabemos que aquí está su autor. Él es un coach, es nuestro compañero de la Cámara Internacional de Conferencistas y él actúa en la participación como vicepresidente de la SIC aquí en Estados Unidos. Y quiero recibir con mucha alegría a este gran hombre, a este gran señor, porque después de leer su libro me quedé fascinada y quisiera platicar de él con esto, de este libro, de este maravilloso libro que me encantaría que todos los padres lo leyéramos, pero qué mejor él que nos explique
Primero que nada, ¿cómo estás, Marcos? Bienvenido aquí a este programa de la Cámara Internacional de Conferencistas y nos encanta, estamos encantados de tenerte como invitado en esta ocasión. ¿Cómo estás, Marcos? Todavía creo no está preparado porque iba haciendo unas cosas, pero Claudia, nosotros seguimos con el tema. Es un libro muy padre que me encantó el PDF que mandaron, está muy bonito, lo mandaron en PDF para nosotros. La envidia de los demás, porque que te manden el libro en PDF con esa calidad es muy padre. Claudia, yo te comento algo, este tipo de cosas que toca el libro, que la sangre se me suavice, se me ablande y me haga muchas preguntas en la vida. Están saludando por ahí, Mohamed, me da mucho gusto que siempre nos ve también, y las demás personas, anda por ahí Carmen Ferman, anda Rosy Vega, anda Carolina Vilchis, anda por ahí esta Febe, anda Jared, anda Israel Junior, andan muchas personas que nosotros compartimos en más de 12 redes sociales, Spotify, Evox, Twitter, Instagram, en 17 países nada más de las páginas de Vive Radio. Aparte la Cámara Internacional de Conferencistas, entonces luego de repente no ves los comentarios, por decirlo, ayer tenías un comentario en uno de los grupos, se compartió en 200 grupos. Entonces, no lo has visto, lo contesté, pero porque dije, no lo voy a ver, es que estabas ayer con Zoom, estabas con mucho trabajo, te vi y tuve que contestarlo, pero no es porque no quieras, sino es por desatención, sino es por falta de tiempo, por el trabajo, te vi, Claudia. Sí, muchas gracias, Gabo, por tu ayuda. Cuando estés listo, Marcos, nos das una señal para saber que ya estás preparado. Nuestro querido amigo Marcos ya está conectado, desafortunadamente está manejando y le tomó una tormenta de nieve en el camino, así que por eso está un poquito atrasado en la transmisión, pero nosotros seguimos hablando acerca de su magnífico libro. Marcos, ¿estás listo? Bueno, entonces, como les veníamos diciendo acerca del libro de Marcos, para mí me pareció muy interesante esta reseña porque es un libro educativo, inspirador, espiritual y está basado en su experiencia personal, profesional y espiritual, en donde nos habla nos resalta los valores familiares, morales, espirituales, inclusive profesionales a través del juego. A través del juego y por medio de cuentos cortos, revelaciones, para cultivar los valores hacia los niños. Eso es lo interesante, que él se enfocó en la educación moral de los niños. Entonces tomó también varias historias de la Biblia para mostrarles a ellos cómo poder incrementar estos valores en su vida personal. Eso fue lo que a mí me interesó y me encantó del libro de Marcos, que nos enseña más que nada a cultivar el amor por los valores desde la juventud o desde lo más pequeñitos que sean nuestros hijos, empezar a educarlos con estos valores. Entonces, para mí eso fue de mucho valor y no sé qué opinas tú sobre esto, Gabo. Mira, a mí me encantó el libro con la reseña que él da. Él está dando una reseña muy padre, está diciendo que los valores que se le inculquen. Ahorita que entre Marcos le tengo unas preguntas, pero sí me encanta lo que habla. A mí me gusta mucho cuando habla de Moisés, de la espiritualidad que se necesita. La espiritualidad que necesitas, él se está preparando para una escuela cristiana, pero para ser un gran ponente o comunicador, un pastor o una persona, con nosotros somos comunicadores, en donde estés, ya sea estés en una iglesia, estés en un grupo, somos comunicadores. Entonces me encanta porque agarra a Moisés como ejemplo, y Moisés, ¿quién fue? Fue una persona con mucha preparación, con mucha espiritualidad, que nunca quitó el dedo del renglón, Claudia. Entonces Moisés lo que hizo traer al pueblo de Israel 40 años, incluso los que lo acompañaban no vieron la tierra prometida. ¿Por qué? Porque dudaban, o sea que no tenemos que dudar. Y entonces ese tipo de cosas a mí me mueven muy fuerte. ¿Por qué? Porque no debes de dudar de ti,
no debes de dudar, y si crees en ti, puedes creer en los demás. Muchas veces no creemos ni en nosotros mismos. Decimos, voy a ganar mucho dinero este mes, y después ya que lo dices, y si no es cierto, entonces dudas de ti, y entonces pasa lo que le pasó en la tierra prometida a los israelitas. 40 años perdidos en el desierto, pero no fue perdidos, fue porque dudaban. Incluso hicieron un becerro de oro con las pertenencias que traían, con todo el oro. ¿Por qué? Porque dudaban de las cosas. Entonces me agradó mucho eso. Bueno, no da la historia así, pero habla de Moisés, y esa es la historia de Moisés. Al mencionar Moisés, se me viene a la mente eso, se me viene toda la historia, todo el libro. Entonces me encanta, y eso es lo que a mí pues me llena bastante. La espiritualidad es muy importante, la toca mucho, y hay que inculcarla. Exactamente. Y fíjate, algo revelador que menciona él en este libro es que él en un principio fue ateo, ¿no? Entonces, a mí me encantaría saber qué le hizo cambiar de idea, porque pues es algo muy serio, ¿no? Cuando una persona completamente se considera ateo y cambia al lado contrario en total cambio extraordinario, porque ahora él ya se está enfocando precisamente en guiar a los niños a nivel espiritual, que se acerquen más a sus creencias y que eso les inculque valor a sus vidas. Entonces, eso sería muy interesante saber qué es lo que puede hacer cambiar a una persona de ser un ateo a ser alguien sumamente creyente en cosas religiosas o espirituales, que es lo que te transforma en ese momento. Pero sobre todo lo que yo veo es la similitud, la gran cuestión de cómo inculcarle estos valores morales a nuestros hijos, a los jovencitos, también, que es de importante valor. Aquí tenemos a Marcos. A ver, Marcos, ¿puedes activar tu micrófono? Hola Marcos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido, Marcos. Hola, ¿cómo estás, Gabo? Hola, Claudia. Un abrazo. Un abrazo, Marcos. Pues aquí comentando acerca de tu hermoso libro que nos ha ayudado mucho y nos ha apoyado en cuanto a cómo educar a los niños. Entonces, no sé, Gabo tenía también unas preguntas por ahí sobre esta reseña que analizamos juntos, pero fíjate, yo creo que si has escuchado lo que hemos comentado, me encantaría saber, Marco, sobre esta situación, cómo tú de ser una persona ateo cambiaste totalmente tu manera de pensar. ¿Nos puedes platicar al respecto algo? Claro que sí, claro que sí. Yo venía escuchándolos un poco entrecortados, como les mencionaba en lo que les escribí. Salí a hacer una diligencia y algo que normalmente me tomaba 5 minutos, me tomó más de 1 hora, porque aquí en el área de inglés, en Texas, estamos a -7 grados centígrados y las carreteras están congeladas, hay mucho tráfico, muchos accidentes, pero bueno, ya estoy en casa y ya no voy a salir por nada del mundo el día de hoy, por seguridad. Y eso me hace traer a colación lo que me estás preguntando, Claudia, y agradezco el espacio a ti, a Gabo y a la Cámara Internacional de Conferencistas por este espacio para crecer y aportar a todos nuestros oyentes, porque sé que este programa tiene repercusión mundial, así que agradecido. Y justamente en medio de ese transitar bajo la nieve hace unos instantes, pues no iba solo, sabía que estaba acompañado, que tenía a Dios de copiloto, o mejor dicho, yo era el copiloto y era el piloto, porque pues cerca de uno veía carros que se movían y carros que no se movían. Y esa historia de mi vida, esa parte de mi vida, tiene repercusión. Hace más de 30 años estaba yo empezando a donde mi abuela, que la menciona en el libro, mi abuela Flor, en un pintoresco pueblo del estado Táchira, Venezuela. Y como todos los jóvenes apasionados por los juegos del momento, que eran los juegos que se iban desarrollando mes a mes, salgo a elevar mi cometa, mi papagayo, mi papalote, como le llaman en cada país,
Y yo veía que a los demás niños le elevaba y a mí el mío no me elevaba. Y en ese momento yo me enfurezco demasiado, empiezo a llorar, a insultar a Dios, a decirle que por qué a mí, que todo sí, que yo no. Y en lo que pude me agarré mi papagayo y lo destrocé de la rabia y me voy donde mi abuela llorando. Y mi abuela muy sabiamente me dice que me calme, que me vaya a acostar y que ya después pues ella me va a tener una comidita para que podamos compartir. Y luego de comer, mi tío me invita a ir a buscar unas fresas y yo lo acompaño. Pero ahí este momento estaba muy con Dios, o sea, estaba peleado, por decirlo de algún instante, divorciado de él porque pensaba que no me quería. Y en ese viaje, en ese transitar una montaña bien, con muchísimas curvas, una montaña muy sinuosa, cuando estábamos en descenso, a la moto de mi tío, los frenos, y empezamos a ver precipicios de lado y lado. Mi tío me dice, agárrese, vamos a estrellar. Y ese estrellar fue que mi tío patinó la moto. Lo que hicimos fue que nos arrecostamos y nos llevamos por delante una cerca de alambre, ese de alambre de púas que colocan para dividir potreros. Y yo quedé guindado de ese alambre como una marioneta. Y en ese momento le di gracias a Dios por la vida, porque hubiese sido un poquito antes, un poquito después, nos hubiésemos ido por un precipicio y tal vez yo no estaría en instante contando esta historia. Pero desde ese momento le di gracias a Dios por una nueva oportunidad, porque me permitió seguir vivo, me permitió darle las gracias y me permitió continuar. Y es parte de la historia que narro en mi libro, de cómo conocí el verdadero amor de Dios en mi vida, cómo Dios me dio una verdadera segunda oportunidad y cómo a partir Sí, se nos fue un poquito, Marcos, se nos fue un poquito, pero... Se nos fue un poquito, Marcos. Sí, fue muy interesante también leer lo de la historia de su abuelita, como esta historia le enseña a él a desarrollar un potencial como ser humano, ¿no? Incondicional. Entonces, vemos cómo muchas veces nuestra cercanía con nuestra familia es de alto valor y cómo esta nos puede traer también un valor adicional. Me estábamos comentando, Marcos, acerca de la historia que cuentas de tu abuelita Flor. Cómo a través de ella conociste lo que es el amor incondicional. ¿Qué consejo tú podrías darle a los padres que utilizan la disciplina con agresión o con golpes? ¿Qué podríamos aconsejarles para hacer algo diferente a este tipo de disciplina? Bueno, fíjate que yo fui corregido por parte de mi papá y de mi mamá con esa disciplina, ¿no? Con esa disciplina fuerte de con lo que tuvieran a mano me daban, o sea, fuera un palo de escoba, fuera una correa, fuera un chuco, con lo que sea, ellos me corregían. Y digamos que por mucho tiempo yo les guardé rabia, les guardé odio por la forma como me trataban. Y siempre dije que tal vez eso yo no lo haría en mi vida, que no lo corregiría. Y tal vez aquello que negamos es como lo que más está en nuestras vidas. Y mi primera hija, al principio, fui rígido y duro con ella, hasta el punto de darme cuenta que ella me estaba agarrando también rabia y odio. Y tuve diferencias con mi esposa y yo dije, bueno, hasta ese punto, más nunca vuelvo a tocarla, más nunca le vuelvo a dar. Es importante la corrección y lo que he hecho con ellos es que sé que hay cosas que les gustan, hay cosas como niños que les gusta el tiempo de ver televisión, les gusta el tiempo de jugar, les gusta el tiempo de los videojuegos. Y lo que he hecho, por ejemplo, hace 2 días ya le había dicho a mi hijo que tuviera con mucho cuidado a su mascota porque le estaba aruñando la cara. Y llegué a mi casa y lo encontré con la cara nuevamente rasguñado por el perrito. Y ya le había advertido. Y por un momento me
me ofusqué, me puse un poco como bravo y lo que hice fue respirar lento, profundo y analizar la situación y volver a ver qué es lo que más le gusta a mi hijo. Y son sus videojuegos. En este momento está en una etapa de videojuegos y lo que hice fue que le prohibí los videojuegos por un tiempo determinado y yo me contuve para no irlo a golpear, ni irlo a agredir físicamente, ni nada, ni con palabras. A lo mejor sí le hablé fuerte, como para que él sintiera que yo estaba molesto y que lo que era recto, pero luego de que lo corregí, le di un abrazo y le dije que era por su bien, para que se cuidara, para que su cara marcada, y entonces lo entendió. Y claro, como todo, a lo mejor lo entiende en momento, luego se le vuelve a pasar la idea y agarra un perro y tengo que estarle recordando que no lo esté alzando. Pero yo creo que la mejor manera de corregir siempre es hacerlo con amor y ser coach con nuestros hijos. Hay que hacerles preguntas. ¿Tú crees que hiciste eso es correcto? ¿Qué crees que hubiese pasado si hubieses hecho otra cosa? Y colocarlos en ese escenario les permite crecer porque los hace estar en profunda reflexión. De esa manera lo que hacemos es aportar mejores aprendizajes para la vida de ellos. Tu micrófono, Gabo. Tu micrófono. Lo tienes apagado, Gabo. El Zoom. Lo tienes apagado. ¿Ya? Bueno, ya. Para la gente que no sabe, Marcos es fundador de la Cámara Internacional de Conferencistas. Es que hay mucha gente que se va conectando y estamos en Vive Radio México, en varios países. Aparte de que estamos en la Cámara Internacional de Conferencistas, Marcos. Entonces, lo que estoy buscando es que se oiga mejor el audio. A ver, ¿ya está bien? A ver. Sí, correcto, Gabo. Bueno. Se te escucha bien. El detalle es que tenías el micrófono apagado. Se escucha perfecto. Ah, perfecto. Yo me lo quité y después ya no supe. Bueno, te comento. Eso que me estás diciendo está muy padre. Porque nosotros como padres, los niños no nacen con un manual. Y después nosotros los padres tenemos muchos errores. Entonces, aquí hay algo. Hay padres que dejan que el niño los patee, les pegue. No le inculcan los valores de niños. Y los quieren corregir de grandes. Entonces tú ahorita que estás hablando de eso y que eres experto, ¿a qué edad? Dice, la enseñanza de valores, ¿a qué edad es buena? Yo tengo entendido que de 3 a 7 a 9 años es cuando el niño hace su carácter, pero muchas veces nosotros dejamos que llegue 15, 20, 22 y a los 22, ¡ay, me tiene harto, ya lo quiero someter! Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Mira, Gabo, la sugerencia, yo siempre lo he dicho, modela a sus padres, modela a sus semejantes, modela con quienes está en su entorno. Y la principal responsabilidad del proceso de enseñanza, aprendizaje de los hijos está en el hogar, está en los padres. Y tú bien lo señalas, el carácter de cada persona, la forma de ser, el temperamento de cada individuo se comienza a formar no desde los 3, no desde los 7, desde el mismo instante de la concepción. Porque si tú fuiste un niño que fue concebido, planificado, con amor, cuando la mamá o el papá se enteran que están embarazados, desde ese momento comienzan a darle amor, a acariciar esa barriguita y a hablarle, el niño va haciéndose consciente de eso. Y eso los estudios de la ciencia lo han demostrado. Por ende, cuando el niño ya nace y comienza a escuchar a papá, comienza a escuchar a mamá, y comienza a modelar o a ver lo que ellos hacen, desde ese momento el niño comienza a formar carácter. Desde ese momento el niño comienza a formarse los valores, porque los valores no es algo que yo te voy a decir a ti, mira, Gabo, hoy vamos a aprender el valor de la verdad y te doy una teoría y te expreso la verdad. Y aunque así lo hiciera, eso estaría bien. Pero ¿qué pasa si tú le dices a tu hijo que decir la verdad es hablar de cada situación que pase, es decir lo correcto, es hacerlo bien y es dar cosas? Porque en mi país decimos que es más fácil que caiga un mentiroso que un chueco, que un cojo, ¿no? Con todo el respeto. Y entonces, ¿qué pasa si tú el día de hoy o dices esta es la semana de enseñarle a mi hijo la verdad? Vamos a hablar sobre el valor de la verdad
y algo que es fundamental y que necesitamos todos los seres humanos. Pero de repente llega a tu puerta un cobrador y tú le dices a tu hijo, mira, dile que yo no estoy. Entonces, tu hijo no va a recordar nada de lo que tú le dijiste la verdad, sino él va a recordar lo que tú hiciste, lo que tú dijiste. Por eso ellos aprenden, o aprendemos los seres humanos, aprendemos muchísimo más de lo que vemos y de lo que hacemos. Entonces, que nuestras acciones vayan alineadas a lo que queremos enseñar a nuestros hijos. Yo, cuando escribí este libro, que cada día que iba a escribir algo le pedía a Dios que inspirara y que fuese quien colocara las palabras en mi puño y letra o en mi teclado para poderlo escribir, yo le decía que cuáles son los valores y por qué hablar sobre valores y qué experiencias comentar. Y siempre he dicho que tenemos que ser congruentes, que es una palabra que tal vez sea un poquito sencilla de pronunciar, pero difícil de vivir, porque la congruencia tiene que ver en estar alineados, ¿verdad? En eso que tú piensas, lo que dices, lo que sientes y lo que haces. Y mi mensaje del libro está alineado para niños y jóvenes desde los 0 hasta los 99 años, porque hay adultos que aún todavía necesitan reforzar muchos valores. Y algo de lo que siempre he comentado es que se habla de que los valores se han perdido. No sé si coinciden conmigo, a lo mejor de eso de decir que los valores se están perdiendo, de que los valores se han perdido. Y yo siempre he compartido, les decía a mis alumnos y aún comparto, de que Dios me ha dado la fortuna de viajar por muchas ciudades de mi país, Venezuela, luego de Colombia, conocí algunas ciudades de México y ahora aquí en los Estados Unidos, y he paseado parques, bibliotecas, escuelas, iglesias, avenidas y conjuntos residenciales en concreto, y en ningún lado yo me he encontrado un valor tirado en el piso. Los valores no se encuentran así, no se han perdido. O sea, si no se pierden, no se consiguen. El detalle es que le hemos dado una escala diferente al valor. Yo recuerdo que en mi época, mi abuelo, cuando yo era más joven, mi abuelo me decía que en su época no había que firmar documentos, que los documentos se firmaban y los contratos con la palabra. Y en aquel momento, no sé si ustedes en México manejan la frase, la terminología, que era palabra de gallero. O sea, en la época muchísimo antes habían apuestas de gallos y eran las gallerías, no sé cómo les llamaban. Y si tú apostabas por el gallo negro, así el gallo negro perdiera, pero tú ya le habías dado tu palabra y habías apostado. Entonces eso enseñó mi abuelo. Mi abuelo me enseñó sobre la importancia de la palabra, sobre decir la verdad, sobre la honestidad, sobre el respeto. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que mantener. Mi papá me enseñó sobre la puntualidad. Mi papá era o es una persona muy puntual. Para mi papá llegar 10 minutos antes de una cita es llegar tarde. Él tiene que llegar 15, 20 minutos. Y si llega a la hora, imagínense, llegó tarde. Si llega como yo, que hoy llegué 10 minutos a esta entrevista, mi papá me mata. Pero hay cosas que hay que darle el valor y la escala de valores adecuada. Yo he aprendido que otro de los valores que tenemos que manejar los seres humanos es la flexibilidad. Y por un momento dije, voy a correr para poder llegar a tiempo, pero algo dentro de mí me dijo, es mejor llegar que no llegar. O sea, dale con calma, dale con paciencia, no coloques solamente tu vida en peligro, sino la vida de otros. Entonces ahí prevaleció no el valor de la puntualidad, sino el valor un poquito del sentido común y de hacer las cosas con prevención. Entonces, de eso se trata. Hay valores que son para mí innegociables y creo que están en la vida de cada uno de nosotros, valores innegociables. En mi caso, la espiritualidad, la familia, el respeto, la lealtad. Entonces son valores que son innegociables en mi vida. Y de ello tengo experiencias. Hace mucho tiempo, o mejor dicho, les escuché al principio hablar de que en este instante de mi vida me estoy formando para ser ministro de la iglesia. Y en mi oratoria siempre doy gracias a Dios. Y una compañía me contrató para una conferencia y les gustó muchísimo, pero yo le di gracias a Dios y en algunos momentos los nombré con debido respeto.
Y ellos, eso solo les pareció, pero no mucho, ¿no? Cuando me contratan para una segunda conferencia, me dicen, Marcos, queremos que nos hables un poco de finanzas personales, nos hables de ese tema porque tú lo dominas y eres muy bueno en la oratoria y como tú disertes la parte dinámica y todo aquello. Pero te vamos a contratar, te vamos a pagar lo que tú nos presupuestaste, pero solo tenemos una condición. Y yo le digo, ok, ¿cuál es la condición? Me dice que tú no puedes nombrar a Dios en ningún momento de tu conferencia, de tu entrenamiento. Y yo les dije, bueno, pero entonces creo que encontramos a la persona equivocada, porque para mí hablar de Dios no es hablar de religión, para mí hablar de Dios es hablar de un ser que me lo ha dado todo, en quien creo. Y entonces, desafortunadamente, para ellos, digo yo, no acepté dar la conferencia bajo esos términos, porque para mí ese valor era importante. Y como creo que en 2 o 3 oportunidades hoy lo he nombrado, sin ser fanático, sin ser religioso ni nada, porque Dios es más que eso. De hecho, algo curioso, en mi libro tiene 6 capítulos y en 5 capítulos hablo de frases bíblicas, hablo de ejemplos, hablo de la parte de Dios como creencia, como Padre Creador Universal. Y en el único capítulo que no hablo de Dios es en el capítulo de la espiritualidad, porque Dios no está allí, es más que eso. Entonces, los valores, Gabo, gracias por esa pregunta, espero haberle dado respuesta, pero los valores hay que enseñarlos desde temprana edad y seguirlos reforzando hasta el último día de nuestras vidas, pero por sobre todo, más que con teoría, con el ejemplo, con la práctica, con lo que nuestros hijos ven de nosotros. Muy bonito todo lo que nos acabas de mencionar, Marcos. Y adicionalmente, gracias por la respuesta. El libro titulado Jugando a Crecer. ¿Cómo podría, me doy cuenta de que es muy importante niños educarse en el juego? ¿Cómo podría un padre participar con sus hijos mediante el juego y que a su vez les brindara esa educación que se necesita? ¿Qué nos puedes hablar respecto a esto? Mira, Claudia, cuando estábamos escribiendo el libro, mi editor estuvo dándole vueltas al libro y yo tenía claro el nombre, ¿no? Pero por respeto y porque ellos tienen experiencia, no lo había sugerido. Sin embargo, al final yo dije, bueno, ninguno de los nombres me ha gustado y es que Jugando a Crecer se ha establecido como una marca personal de Marcos Morales, porque se puede conseguir por allí aprender jugando, pero el Jugando a Crecer y sobre todo ese crecer con ese, porque no es un crecer de crecimiento normal, es un crecer en el ser, es crecer hacia adentro, porque primero, si crecemos hacia adentro, cuando estamos bien formados como seres humanos, pues vamos a poder crecer bastante hacia afuera. Yo hago la analogía siempre como el bambú. El bambú es una planta que por 7 meses está en la tierra, la semilla, y no pasa nada. Y el cultivador inexperto diría que perdió su tiempo. Sin embargo, el que sabe del bambú sabe que después de 7 años el bambú ha estado creciendo sus raíces hacia adentro y luego de 7 años, en tan solo 6 semanas, el bambú tiene la capacidad de crecer 30 metros y que no crece solo, crece acompañado de otros. Entonces, el jugar está en nosotros, está en nuestra esencia, porque muchos autores, y yo coincido con ellos, en que somos homolúdicos. El ser humano es un hombre que es lúdico, que le encanta el juego por naturaleza. De hecho, yo no sé si Gabo es padre, pero tú y yo que somos padres, nos hemos dado cuenta de que en las guarderías, en los primeros años de estudio, nuestros hijos les enseñan es por medio del juego. Y si abrimos una cartilla, un libro para aprender a leer, entonces todos son imágenes relacionadas con el juego. Y enseñamos a nuestros hijos a través de canciones. Y es que de esa manera nuestro cerebro aprende muchísimo más. Entonces, mi llamado y por qué surge el libro es porque muchos padres no saben cómo sacar a sus hijos de las computadoras, de las tablets, de los televisores o en definitiva de los videojuegos. Porque si tú y yo y Gabo hemos visto, muchas veces estamos en un consultorio médico, en un restaurante, en cualquier sitio y los padres para que sus niños se queden tranquilos, ¿qué es lo que hacen? Le dan el teléfono,
celular. Y vemos a niños de 2, 3 años manejando el teléfono celular mejor que nosotros, porque los mueven con una facilidad que aún a lo mejor a nosotros nos cuesta. Y hemos creído, y yo hablo de que llegamos a la etapa de la niñera 5.0, y la niñera 5.0 son esos teléfonos celulares, y les damos la oportunidad a nuestros hijos que escojan la niñera, porque los llevamos a las tiendas de videojuegos para que ellos escojan los juegos, los que más les guste y los que se queden tranquilos, para que se queden tranquilos. Entonces, el aprendizaje tiene que ser concienciado. Yo hablo de que como padres debemos de sacar un día a la semana, mínimo un día a la semana, y mínimo una hora donde nosotros dediquemos esa hora para jugar con nuestros hijos. Cualquier juego, porque el juego genera lazos de amistad, de cooperación, permite creatividad, pero por sobre todo, cuando jugamos con nuestros hijos, jugamos con nuestros hermanos, o en definitiva con nuestra familia, creamos conexiones emocionales que perduran en nuestra mente por toda la vida. Y en ello te hago la pregunta a ti, se la hago a Gabo y a toda nuestra audiencia que nos acompaña de diversas partes del mundo, y en especial a los que nos siguen por la Cámara Internacional de Conferencistas, que en este momento traten de traer un recuerdo agradable con sus padres de la infancia. Y se sorprenderán porque muchos de esos momentos están ligados a momentos de risa, a momentos de diversión, y detrás de muchos de esos momentos hay juego. Lo sé porque yo lo viví, lo sé porque lo he preguntado. Entonces muchas veces nosotros como padres nos escudamos en decir que le damos tiempo de calidad a nuestros hijos. Y es que nuestros hijos no saben diferenciar de tiempo de calidad o de tiempo de cantidad. Ellos necesitan de ambos. Por eso, la mejor manera es que nosotros como padres planifiquemos un día a la semana donde ese tiempo es de familia para jugar, para a lo mejor, si no hay un juego determinado, poder ver una película, ver una serie, pero hacerla cineforo, luego conversar al final cuáles son los valores, cuál es el mensaje principal que se extrae de esa película, y ver películas que en definitiva pues puedan dejar un mensaje positivo, un mensaje agradable, y nosotros como padres pues ser guías y reflexionar y llevar la conversación hacia la toma de los valores que nos pueda dejar cualquier película, cualquier serie. Y en el juego, como en la vida, a veces se gana y a veces se aprende. Entonces es importante que nosotros juguemos con los niños y que les demostremos que no siempre se gana, pero que cuando el resultado no es el favorable, podemos aprender para corregir y más adelante poder obtener una victoria. Entonces, mi invitación es a que los padres que nos están escuchando puedan sacar tiempo planificado para compartir con los hijos. ¿Y cuáles juegos? Bueno, si me siguen en mi página de Instagram, Marcos Morales Trainer, van a ver muchísimos juegos que yo he colocado allí y que sigo colocando. Pero hay muchos juegos que están en nuestra memoria, están en el inconsciente colectivo. Gabo lo decía al principio, jugar metras, canicas, jugar perinolas, jugar trompo, jugar gurrufío. Tantos juegos tradicionales que tal vez hemos venido perdiendo y que si lo hacemos, crean conexiones emocionales y podemos jugar y distraernos con nuestros hijos. Y luego, pues hay juegos de lápiz y papel. He comentado que en las salas de espera hacia las consultas de mis hijos o en un restaurante mientras nos traen la comida, agarramos una servilleta y un lápiz o lapicero que nunca falta y allí comenzamos a jugar a la vieja, jugar al horcado, jugar a triqui, jugar cuadrados, tantos juegos que podemos utilizar para compartir momentos con nuestros hijos y dejarles enseñanzas. Eso me encantó, Marcos. Se me figura en tu libro La Abuela Flor, que te inculcó valores, te inculcó todo. Pero tengo algo muy, en tu libro mencionas a un científico italiano. El científico italiano, ¿cómo pega en ti? ¿Cómo pega en tu vida? Bueno, cuando hablamos de él, hablamos y nos referimos un poco a la neurociencia. Y es que este libro ha sido investigado porque no fue cosas del azar. Cuando yo hablo de que somos homolúdicos, es porque aprendemos mediante el juego, pero es que también viene producto de mi experiencia. Cuando yo ingreso a la universidad, me involucro en mis primeros pasos en el mundo del desarrollo personal, hago mis primeros talleres de autoestima, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, y gracias a ello me invitan a participar del primer grupo de campamentos y planes vacacionales de la universidad y he sido seleccionado. Y desde el año 93, como decimos en mi país, cédula al piso, mostramos la edad,
Desde el año 93 que entré a la universidad hasta el día de hoy, he tenido contacto con la parte lúdica, con la parte de los campamentos, de los planes vacacionales. Y el juego me ha permitido experienciar, crear momentos y experiencias, porque algunos dicen que experimentamos, pero es que nosotros no somos ratones de laboratorio, entonces nosotros no somos un experimento, simplemente vivimos de experiencias, experienciamos. Entonces, he estado investigando a muchos científicos que hoy en día hablan de las neurociencias, hablan de los comportamientos y de cómo aprende el cerebro. Y el cerebro aprende cuando escucha, solo un 7%, y hay una retención en nuestras vidas de un 48%. A lo mejor las personas que nos están escuchando el día de hoy y que nos van a escuchar más adelante, la información les va a durar en su mente conscientemente 48 horas. Pero ¿qué pasa luego? Comienza a perderse. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, por medio del juego, vivimos experiencias y construimos aprendizajes? Algunos lo han reforzado y lo han denominado aprendizaje experiencial, que viene desde la experiencia, desde el hacer, desde el aprender jugando, desde el jugando en el ser, desde el crecer. Entonces, si descubro el aprendizaje, queda en mí un 90% más que simplemente verlo o escucharlo. Por ello, cuando yo hablo del juego, el juego involucra todos los sentidos, porque inclusive el del gusto, el del olfato, el del tacto, el de la vista, el del oído, todos los sentidos están involucrados cuando jugamos. Cuando un niño juega a la cocinita, o la niña juega a la cocinita, juega a las muñecas, juega, en su mente está el juego y ella está creando, es un juego de espacio libre, un juego libre, pero yo me imagino que en su mente también vienen esos olores de la comida que prepara la mamá y ella a lo mejor en ese juego está creyendo, está cocinando algo y en su mente el olor que se viene es el olor de la comida de mamá. Entonces, es importante hablar de los juegos y de los aprendizajes que obtenemos, porque al jugar también creamos neuronas espejo, creamos neuroplasticidad cerebral y bueno, muchísimas cosas que pudiéramos hablar todo el día y nombrar diferentes científicos que están estudiando. Pero entonces es importante decir que el juego también tiene su basamento científico y que tiene gran repercusión en la vida de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Me deja bien. Yo escucho mucho a Mario Alfonso Piu. Me encanta cómo explica, cómo habla de las neuronas, de los millones que tenemos, las terminales neuronales que tenemos y las terminales nerviosas en el estómago, que son 100 millones en el cerebro y 500 millones en el estómago. Entonces, ahorita me remontas, en lo que vas hablando me vas remontando a los científicos y me vas abriendo el panorama. Eso me deja un buen sabor de boca. Voy a seguir más leyendo tus libros, voy a seguir más en Instagram siguiéndote, porque sí te tengo y te veo mucho, y estoy feliz de verlo. Claudia, pues estoy súper emocionado de esto, porque vas aprendiendo cada día mejor. ¿Qué es lo peor que podría pasar el día de hoy? Es no aprender nada. Entonces tenemos que aprender cada día, y de alguien así como tú, un maestro, pues Marcos, mis respetos. Muchas gracias, estoy feliz. Gracias. Sí, también sabemos, Marcos, que tú eres un entrenador. O sea, aparte de tu libro, no es todo lo que hace Marcos, ¿eh? Marcos es conferencista y es un entrenador. Me gustaría saber, Marcos, ¿cómo utilizas tú esta metodología de la lúdica dentro de tus entrenamientos y cómo podrían utilizarlo otros entrenadores para agilizar más el cambio en las personas, o un coach, cómo podría utilizar esta metodología dentro de sus terapias o de su trabajo como coach? Mira, yo estoy seguro que el ser humano, a través de la dinámica diaria, del diario vivir, del día a día, está cansado de tantos patrones, estamos cansados de tantas reglas, estamos cansados de ser tan rígidos, de mirar a otros, de admirarlos, de seguir estereotipos. Yo pensaba temprano vestirme como está mi querido.
en algunos casos me han dicho, pero si tú te vistes formal, ¿cómo es posible que tú hables del juego vestido tan formal? Tienes que estar más relajado. Y entonces, cuando me he visto relajado, me dice, pero es que esto es un espacio muy formal. ¿Cómo se te atreve a ti venir así, tan informal? Entonces yo dije, pero ¿por qué tengo que hacerle caso a todo el mundo? Yo simplemente voy a ser quien soy yo. Y de eso se trata la vida. Estamos muy cansados de seguir patrones y seguir una vida que otros nos quieren enseñar. Pero si bien es cierto que hay escenarios donde, como bien lo señalas, mi querido amigo Gabo, un Mario Alonso Puig, un gran español con mucho conocimiento neurocientífico, si él pudiese en un escenario pararse a hablar como lo hace, con mucho basamento teórico y científico, y ese es su espacio. Pero imagínense que él, en lugar de tener toda una oratoria, incluyera un juego, incluyera una dinámica, algo que les permitiera hacerlo más disruptivo, hacerlo de manera que las personas puedan recordar no las palabras, sino recordar los hechos. Y eso es lo que yo invito en mis entrenamientos, lo que hago en mis conferencias, porque podemos hacer cosas completamente diferentes. Y cómo descubrir si una persona tiene una escucha activa en el caso de un modelo de coaching, cómo tú te puedes sentar con tu coachee al frente y determinar si él escucha o ve o es más kinestésico, es algo que nosotros necesitamos ver. Pues hay muchos juegos sencillos que pueden servir para ello. Si me lo permiten, en este espacio, yo voy a utilizar un juego, una dinámica que utilizo muchísimo para determinar quiénes son las personas que tienen facilidad para escuchar. Y creo que en uno de los entrenamientos lo hice donde estuvo Gabo y estuvo Claudia, pero vamos a hacerlo ahorita para nuestra audiencia y estoy seguro que es una manera de incluir la lúdica, porque si yo quiero romper esquemas, hacerlo disruptivo y descubrir quién es nuestra audiencia es auditivo, entonces yo les digo, pongo mi mano acá y yo les digo que esto es una dinámica para escuchar, que es para escuchar, ¿verdad? Y que comienza cuando yo digo ya, Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey. Y estoy seguro que muchos de la audiencia están pendientes de cómo coloqué el dedo, de cómo lo moví. Y a lo mejor esos son los visuales. Y el kinestésico estará así como mi amigo Gaby, que de una vez puso la mano y empezó a hacerlo, porque el kinestésico necesitará hacerlo. Entonces, yo, frente de mi coachee, yo ya puedo determinar si eres auditivo, visual o kinestésico, simplemente porque si yo estoy dando las instrucciones y una vez él quiere hacerlo, es una persona kinestésica porque necesita hacer. Y si es visual, va a estar así pegado viendo mis manos a ver cómo las coloco. Pero el auditivo a lo mejor levantará un poquito el oído, mostrará para acá el oído, porque necesita escuchar lo que yo digo. Y de eso se trata. Yo no les voy a dar la respuesta a la audiencia, porque tiene que estar en uno de nuestros entrenamientos. Y próximamente, por medio de la Cámara Internacional de Conferencistas de aquí en los Estados Unidos, vamos a estar dando un entrenamiento completamente gratis. Y la sorpresa, si me lo permites, Claudia, es que vamos a permitir que sean miembros de la Cámara Internacional de Conferencistas de aquí en los Estados Unidos. Así que tienes que estar muy atento y allí les develaré el secreto de este ejercicio. Pero se puede hacer, se puede divertirse y la idea es que cuando nuestro cerebro se distrae, libera endorfinas y las endorfinas son los bioquímicos que nos permiten ser felices. ¿Y acaso no nos han enseñado desde siempre que venimos a ser felices? Hay una amiga que tiene una frase que dice, viniste a este mundo a ser feliz, no te distraigas. Entonces no te distraigas en cosas que no te llenan, que no te permitan realmente ser feliz. Y entonces es posible llevar la lúdica de la mano para todos nuestros entrenamientos, para todas nuestras conferencias, porque de eso se trata, de poder inculcar momentos lúdicos, momentos agradables. Voy a salirme un poquito del contexto de mi libro, del contexto de la oratoria, y con el permiso de ustedes, me voy un momentico a hace unos años, cuando era profesor de la universidad, de una materia del desarrollo personal. Es que yo he dicho siempre que mi marca personal es que involucro el desarrollo personal con la lúdica, y eso lo hace seriamente divertido. Y mis colegas me señalaban por eso, me decían que yo era poco teórico, que yo no tenía mucha
parte profesional en mis aulas de clase y que yo me la pasaba era jugando con mis alumnos, que si a mí me pagaban era para jugar. Y sencillamente lo que siempre me reconfortaba como ser humano y mantenía el respeto de mis jefes es que en las evaluaciones mis alumnos sobre la materia salían mejor, tenían mejor dominio, porque esos juegos les dejaban una enseñanza, porque siempre después del juego hacía una reflexión, hacía un análisis y los guiaba y los orientaba hacia la consecución de los objetivos. E indirectamente proporcional a ello, siempre esas evaluaciones que los alumnos hacían de mí, siempre estaban en el mejor puntaje. Y si se les preguntaba si querían repetir alguna otra materia conmigo o ver otra materia conmigo, el 100% decía que sí. Y esas calificaciones en contraposición a las de mis colegas que eran más formales y que con todo el cariño y el respeto iban a clase así vestidos como mi querido amigo Gabo, todos muy formales, muy profesionales, muy académicos, no eran tan efectivas sus evaluaciones, porque siempre les decía a mis alumnos, yo no soy ese profesor que llega a darle clases a la pizarra y a hablarle a la pizarra y que de vez en cuando se acuerda que tiene unos sacos de papa ahí sentados en los pupitres, porque pareciera que es eso. Yo siempre me preguntaba y me esforzaba por mis alumnos. Y eso, en una ocasión tuve un feedback, porque antes de entrar al aula de clase me enteré del fallecimiento de una colega, de una amiga, de una profesora, y eso me afectó porque era muy querida y una gran profesional. Y por más que yo intenté dar mi clase con la misma energía, con la misma alegría, se sintió. Mis alumnos me dijeron, profesor, lo sentimos diferente. Usted no es el Marcos que siempre llega al salón de clase contando chistes y alegre y feliz y con un ejemplo que nos hace divertir y que nos reflexiona y nos presiona sobre los aprendizajes. Entonces yo les dije, sí, lo que pasa es que me acaba de enterar una noticia y me dice, yo lo sabíamos porque no era el mismo. Entonces, cuando tú te entregas con esa pasión a enseñar, a guiar a tus alumnos, a las personas, pues indudablemente ese eres tú, esa es tu esencia y eso es lo que ellos valoran y es lo que ellos admiran. Y la verdad que sí podemos meter o introducir en cada uno de nuestros entrenamientos, conferencias, la parte lúdica, hacerlo de manera divertida. Claudia, gracias por esa pregunta porque creo que es el norte de mi ser, de enseñar y de ese elemento diferenciador. Por más de 27 años he estado entrenando directamente y dirigiendo juegos y campamentos y planes vacacionales. Y por el otro lado, he ido de la mano del desarrollo personal. Y esa simbiosis, esa mezcla es lo que me hace completamente diferente. Y con todo el debido respeto a nuestra audiencia y de ustedes, siempre he dicho que hay conferencistas que mueven almas porque llegan a lo más profundo del ser y hay otros que sencillamente hacen que los participantes muevan las sillas porque el participante no entiende nada y está de un lado para el otro allá moviéndose. Entonces hay otros que están así y están los que están moviéndose. Entonces mi invitación es que por medio de la lúdica tú seas de esos conferencistas, de esos entrenadores que mueven almas. Está muy padre, Marcos. Fíjate que me acordé de algo que dice un conferencista que está hablando y le dice, un favor, despierta al de al lado porque ya se durmió, y le dice el de al lado, despiértelo usted fue quien lo durmió, ¿no? Entonces, pues sí hay que ser de los que tocan el alma. Marcos, estoy muy contento, vamos a seguir, nada más despido a Vive Radio México, Frontera 166, Colonia Roma. Muchas gracias, Mario Gómez, muchas gracias, Edwin. Gracias a Vive Radio. Vive Radio es una gran cadena de radio, está muy bien. Vive Radio Internacional en Las Vegas, Nevada. Vive Radio próximamente en Costa Rica, en Argentina. Entonces vamos a despedir a Vive Radio México, muchas gracias. Y seguimos nosotros con Marcos Morales, nada más porque Vive Radio entra a otro programa. Y estoy feliz y contento de representar a Vive Radio en México. Claudia Keki es corresponsal en Las Vegas, Nevada. Y la Cámara Internacional de Conferencistas, pues ¿qué más pedimos? Tener a la Cámara Internacional de Conferencistas en Vive Radio México en tantos países que se oye. Pareciera que son poquitos, pero cuando te manda Facebook, cuando te mandan las redes sociales, las personas a las que llegas, es donde te das cuenta. Cuando nos mandan los hashtags. Entonces vamos muy fuerte. Gracias, Edwin. Gracias, Mario Gómez.
Seguimos con Marcos Morales en la Cámara Internacional de Conferencistas. Adelante, Claudia. Muchísimas gracias a Vive Radio y continuamos aquí en la Cámara Internacional de Conferencistas. Me pareció muy, muy interesante y muy importante lo que acabas de mencionar, Marcos, respecto a cómo utilizar la herramienta lúdica dentro de nuestras conferencias. Y precisamente vamos a dar un entrenamiento, como bien mencionó Marcos, próximamente para que estén todos pendientes. Va a ser un entrenamiento, un taller gratuito para todas las personas que quieran conectarse y quieran participar de estos entrenamientos como unos profesionales conferencistas, y vamos a tener también ahí a nuestro querido y apreciado Marcos Morales para que nos enseñe estas técnicas que nosotros podremos utilizar dentro de nuestras conferencias o entrenamientos, particularmente dependiendo a lo que tú te dediques. Entonces, pues es muy agradable, Marcos, tenerte aquí en esta mañana, porque él es parte de nuestro gran equipo de Estados Unidos en la Cámara Internacional de Conferencistas y pues hemos aprendido muchísimas cosas gracias a él, porque yo también he tomado entrenamientos con Marcos y hemos tenido mucho aprendizaje. ¿Qué nos puedes decir más acerca de este próximo taller que tendremos, Marcos? Bueno, es que cada uno de nosotros, así como yo les estaba hablando de mi abuela Flor, al principio Gabo contaba la historia de Moisés, que lo narro al principio del libro. También cuento la historia de José, quien a través de sus sueños tuvo revelación y que lo llevó en su momento a ser una de las personas más importantes después del faraón en Egipto, y gracias a ello salvar su vida. ¿Qué quiero decir con ello? Cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Cada uno de nosotros tiene una historia propia que al contarla puede inspirar y transformar y cambiar la vida de otras personas. Es importante tener las técnicas para poder llegar de forma efectiva y por sobre todo técnicas que estén actualizadas, porque hay conferencistas que son muy buenos, pero que siguen manejando el mensaje y la información como lo hicieran conferencistas hace 20, 30 años. Entonces, hoy en día lo que vamos a compartir son herramientas y técnicas modernas de oratoria y en algunos casos de neurooratoria, para que hoy en día no es simplemente hablar y contar una historia a través del storytelling, es usar metáforas, es poder llegar con una conferencia que llegue al cerebro, que llegue a la mente de las personas. Y te vamos a enseñar a usar modulación de voz, porque es importante que no hables todo el tiempo con un ritmo. Y hoy en día también es importante hablar de la sinergología para que tú puedas a través de tu expresión facial transmitir el mensaje, entendiendo que la comunicación que se expresa es solamente el 7% dentro de la totalidad del lenguaje y que el 70% de esa corporalidad, de ese lenguaje paraverbal, lo expresan tus manos. Y todavía hay conferencistas que se paran en un escenario y se meten las manos en el bolsillo o las tienen atrás y creen que con eso van a llegar a dar un mensaje. Cuando si yo digo esto es muy cierto, es así, entonces estoy haciendo un énfasis positivo con el uso de mis manos y puedo aportar muchísimo más valor, y al expresarme puedo hacerlo. Porque imagínense que ustedes me hubiesen hecho las preguntas de mi libro, yo hubiese estado mirando hacia arriba o hacia abajo. Entonces el que sabe de sinergología va a decir, este no escribió el libro, se lo escribieron, porque sabe que el gesto, los lenguajes verbales y paraverbales hablan muchísimo más. Entonces este contenido va a estar en este taller para que tú tengas herramientas y técnicas para convertirte en un conferencista profesional y puedas inspirar y transformar la vida de otros. Muchísimas gracias, Marcos. Marcos, aquí tenemos unos saludos de parte de muchas personas que nos están sintonizando y tenemos una pregunta que me encantaría, si nos puedes ayudar o apoyar con esto. La señora Heidi Peña Bedoya dice que si conoces de alguna dinámica de autoestima para mujeres adultas. Claro que sí. Pero dinámicas, yo puedo utilizar
la misma dinámica de autoestima para una mujer adulta que para un hombre adulto o para un hombre joven o para un niño. Porque esa es la ventaja que tienen los juegos y las dinámicas, que se pueden adaptar, se pueden moldear, se pueden adaptar. Lo interesante es que tengamos el objetivo claro, qué es lo que queremos lograr, cómo poder, si es en el caso de cómo incrementar la autoestima en una persona, entonces se puede usar una dinámica o podemos utilizar un juego, pero lo importante es tener claro cuál es el objetivo para poder dirigir la dinámica y que luego el cierre complemente ese objetivo. Porque la dinámica que yo acabo de hacer, el Mickey Mouse, yo la puedo utilizar simplemente como distracción para que los niños jueguen y se diviertan y traten de copiarla y modelarla. Pero si yo la utilizo en base, como lo mencionaba, en una sesión de coaching, entonces yo ya puedo determinar si la persona que tengo frente mío es auditivo, es visual o es químico. Entonces es importante que tengamos el fin en la mente, como dice Stephen Covey, tener el fin de la mente, ¿para qué utilizar la dinámica? Y si a lo mejor en este instante, porque es una pregunta muy corta o algo, no doy la respuesta exacta, es porque necesito conocer el contexto. Entonces mi invitación es para nuestra amiga que nos escribe y nos saluda, que me pueda contactar por directo en mis redes sociales y yo ya poder orientarla y poder ayudarla, porque necesitamos tener más información para poder sugerir una dinámica específica y cómo poderla guiar, porque en mi libro hay 18 juegos o 18 dinámicas, como las queramos ver, y todas tienen un objetivo específico para enseñar un valor, y está el objetivo, el desarrollo, los recursos, el tiempo, el espacio, el lugar, a quién va dirigido y el cierre, porque se pueden conseguir muchísimos libros de juegos, pero ninguno tiene esa estructura donde te orienta y lo utilizamos para el área de desarrollo y para crecer en el ser o enseñar valores. Entonces, dejo mis redes, en Instagram me contactan por directo, Marcos Morales Trainer, o en Facebook, Marcos Morales, y yo con gusto les puedo ayudar de la mejor manera. Pues muchísimas gracias, Marcos, por estar en esta ocasión con nosotros. Muy, muy felices de tenerte. Gracias, Gabo. Gracias a la Cámara Internacional de Conferencistas. Gracias a Vive Radio. Y pues nos despedimos de esta transmisión. El tiempo se nos fue volando. Muchísimas gracias a todas las personas que sintonizaron. Nos manda saludos Jonathan Lara, un querido amigo y compañero de la Cámara Internacional de Conferencistas, vicepresidente de Guatemala en la SIC. Muchas gracias a todos y les enviamos muchas bendiciones. No sé, un minutito o unos segunditos, mejor dicho, Marcos y Gabo, para despedirse de la audiencia y de la Cámara Internacional de Conferencistas, por favor. Bueno, agradecido por el espacio, por la oportunidad y como siempre he dicho, que sea bienvenido el juego a tu vida para que puedas disfrutar experiencias seriamente divertidas. Gracias, Gabo, gracias, Claudia, y gracias a la Cámara Internacional de Conferencistas por este espacio de aportar valor a la vida de todos nuestros escuchas. Bendiciones infinitas. Muchas gracias, Marcos, muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Chevy, que siempre está ahí, nos está también monitoreando. Pues me dejan muy contento. Me remontas con eso a todo mi espiritualidad. Se me viene el rey Salomón, las tribus de Israel, se me vienen grandes cosas. Muchas gracias a todos, gracias a toda la audiencia. Claudia, muchas gracias. Gracias por este espacio a la Cámara Internacional de Conferencistas, porque es algo muy valioso. Y gracias, Vive Radio. Gracias a todos. Hasta luego y que tengan un hermoso fin de semana. Gracias.